Ser podcast. A vivir que son 2 días presenta el teléfono de los ofendiditos. Buenos días, a vivir. Soy el padre Magreo de la Conferencia Episcopal. Miren ustedes, el otro día me sometieron en este mismo programa a un intolerable tercer grado a cuenta de los toqueteos a los niños. Y resulta que son ustedes los que en horario infantil llevan a pseudodivulgadores de pseudociencia que lo único que persiguen es corromper desde la antena a nuestra querida infancia con sonidos pecaminosos. Produce auténtico sonrojo que a todo un bioquímico le tenga que parar los pies el director del programa porque ante sus atónitos ojos se empieza a excitar sexualmente ante el micrófono. Yo esto no lo había visto nunca. El primero, que es el más habitual, es el tipo ola, que son unos patrones de tensión y distensión, tensión y distensión, tensión y distensión que se van haciendo más... No contento con esto, y habiéndole amonestado ya una vez el director para que se abstuviera de su psicalíptica exhibición, se permite incluso reproducir el orgasmo llamado avalancha. Pero luego había uno, que es el avalancha, que la tensión muscular es mayor en el momento previo del orgasmo y entonces cuando llega el orgasmo se libera, se libera y se siente el orgasmo como una avalancha. Por no hablar de que se saltó el orgasmo operístico recogido en el jovencito Frankenstein. ¿Qué pasa, señor Estupiñá? ¿No vino usted ese día a clase? Buenos días. No! Oh! I don't believe! Oh! The sweet mystery of life! At last I found you! In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Pero tienes que incorporarlo, ¿no? El orgasmo operístico. Bueno, se podría investigar. Sí, oye, pero mira, segunda edición del libro ya, de la ciencia del sexo. Sí, a lo mejor es por la puesta en escena del autor. Claro, no me extraña. Pero mira que voy explicando esto de los tipos de orgasmos y que más mujeres van diciendo, oye, pues sí, es verdad, pues que no lo había pensado de esta manera, pero Es lo que tiene la ciencia, que es verdad, ¿no? A veces. Sí, no siempre, pero la mayoría. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colabora con El País, y Pere Estupiñá es químico, es bioquímico, conduce en la 2, El Cazador de Cerebros. ¿Dónde estás, por cierto, Pere? ¿No estás en Madrid? Ahora mismo en Granada. En Granada. Sí, estuvimos haciendo la obra de teatro, que también de ciencia, sexualidad y humor, el Menage a Trois, el viernes y sábado en Granada, el jueves estuve en Tenerife con también una conferencia de la ciencia del sexo, o sea, ya casi aburriéndome de... Eso te iba a decir. Oye, no, esta madrugada, bueno, no esta madrugada, pero casi, en torno a finales de las últimas horas de ayer fue, ¿no? El intento de lanzamiento del Starship. Como a las 2 horas española. 2 horas españolas, sí, estaba pensando en las fotografías que yo creo que todavía parecía que era un poquito de día. En Boca Chica, al sur de Texas, el primer cohete de Elon Musk explotó. Este se supone que es el cohete más grande de la historia. ¿Qué ha pasado con este cohete al final? Pues ha sido otro de estos éxitos que acaban en explosión, ¿no? Que los que ya nos va teniendo acostumbrados esta empresa Elon Musk. Y bueno, parece ser que, porque no han ofrecido muchos detalles todavía a la empresa, pero están contentos porque se superaron los problemas que habían lastrado la anterior misión. Se superó esa fase, el cohete salió al espacio, abandonó la atmósfera, salió al espacio. La fase propulsora, que es toda la parte de detrás que empuja el cohete para que alcance la velocidad de escape, se separó, parece ser correctamente, de la nave propiamente dicha. Y después seguramente hubo la rutina de autoexplosión que se activa, como ya ocurrió la vez anterior,
cuando algo no funciona bien, para evitar que una de estas fases entre en una órbita caótica y pueda caer en un lugar impredecible. Pero tú sabes más detalles. Más de cohetes. Bueno, o sea, es difícil valorarlo porque ellos siempre están pensando que están utilizando más la palabra éxito que fracaso porque es lo que tienen que vender, pero en realidad no fue bien. Es decir, sí que las 2 cosas o 3 que fallaron en el primer intento, que es que los motores no se sincronizaron todos a la vez, no se encendieron todos a la vez, la plataforma de lanzamiento sufrió muchos daños y eso se ha solucionado. Lo que has dicho tú de la separación del propulsor y la nave, pues fue bien, pero ha terminado explotando. Tendría que haber estado pues un día o no sé cuántas horas pues dando vueltas a la Tierra, sí, y no salió. Y es la nave que está planteada como la gran esperanza de la exploración espacial. Es verdad, bueno, pues tardará un poco más de tiempo de lo que se esperaba. En que alguien se atreva a montarse ahí. Sí. Claro, es que en teoría se iban a la Luna en 2025. Todavía no ha habido un anuncio oficial de que se va a retrasar, pero es que... Y no solo por eso, sino porque el programa en sí va lento, pues estas fechas se van a retrasar seguro. Sí, bueno, el objetivo final es conseguir llegar a Marte con ese tipo de cohetes, ¿no? Que, por cierto, sabéis que Elon Musk se ha metido en un problema más, el problema del sábado, supongo, porque tiene uno cada día, porque ha avalado en Twitter un comentario antisemita de alguien con una teoría de estas conspirativas que avalaba esta teoría del reemplazo. Los que sean conspiracionistas sabrán a qué me refiero, pero no voy a dignarme a explicar en qué consiste esa teoría. Y grandes compañías como Apple, por ejemplo, pues han retirado la publicidad de X, de Twitter. ¿Cómo os cae Elon Musk? Mal. Como científicos, ¿cómo tan mal como a ti, ¿no? No, a mí me cae mal él, pero creo que algunas cosas hay que reconocerle. Sí. El impulso de la electrificación de la movilidad, yo creo que lleva su marca. Y el acceso a Internet en cualquier lugar del mundo a través de Starlink, a mí me parece una de las grandes contribuciones de las últimas décadas a la tecnología, desde luego, ¿no? Y sí, y también a mí uno de sus proyectos más interesantes, que es uno de los que menos se habla también, es estos links Neuralink, ¿no? Estas interfaces entre cerebro y máquina que prometen ayudar a mucha gente con problemas de movilidad, gente paralizada y parálisis cerebral, tetraplégicos, etcétera. Pues, creo que es un proyecto muy interesante. Qué conflicto, ¿no? Entre alguien que claramente es una mala persona, porque tiene todos todas las características de alguien que puede ser una mala persona, alguien que tiene tendencia a caer mal, yo creo, pero que sin embargo haya que reconocer algunas cosas. Quizá una buena persona no pueda montar ese jaleo empresarial, ¿no? Esa es la teoría de William Isaacson en el libro. Que tienes que tener un poco de mal carácter y ser un poco mala persona para poder exprimir lo suficiente a tus trabajadores. Pues sí, pero conocemos más casos, ¿no? Steve Jobs tampoco era una hermanita de la caridad, pues era una persona cruel y despiadada con sus propios empleados, ¿no? Y sus propios hijos, por cierto. Y sus propios hijos. Pero es que eso pasa también con, yo qué sé, con líderes o incluso con futbolistas, ¿no? Que si miras solo la parte práctica de decir, ostras, pues funcionan muy bien, son muy buenos, tienen algo admirable, porque Elon Musk claramente tiene algo admirable en su vocación, en su locura para conseguir estas cosas, ¿no? Pero claro, esta locura pues tiene el lado malo y es una dualidad interesante, sí. ¿Habéis visto vosotros, habéis coincidido con algún lanzamiento de estos satélites de Starlink que se pueden ver muchas noches? Sí. Los he visto en la tele, sí, pero no. No, yo no los he llegado a ver. En Madrid no se ve nada. Bueno, en Madrid es imposible, sí. Este es el sistema de acceso, digo, a Internet, que desde cualquier lugar del mundo donde lo tengan activado, en España está activado en todo el territorio, puedes acceder a Internet con un pequeño plato y siguen lanzando satélites y más satélites y es como una especie de gusano estelar, ¿no? Sí. Que se puede ver casi cada noche si consigues coincidir como uno detrás del otro, ¿no? Bueno, oye, el culebrón de los últimos tiempos es el de el volcán con un nombre impronunciable. Se llama Fagradalsfjall, que lleva semanas amenazando con entrar en erupción.
hay una ciudad muy cerca que ha sido evacuada. Pera, ¿a ti te encantan los volcanes? ¿Alguna novedad? Sí. Me extraña que no estés allí, de hecho. Pues mira, uno de los temas que teníamos del Cazador de Cerebros era ir a Islandia, y como el invierno allí es muy duro, habíamos planificado ir en noviembre, o sea que podría haber coincidido. Al final lo sustituimos por otro, pero ya teníamos varios contactos de geólogos y de cosas de captura de carbono y de temas de economía circular que están haciendo allí, y la parte de genética, que seguro Javier conoce, que al ser una población de 300.000 habitantes están todos secuenciados genéticamente. O sea que es un país muy interesante a nivel científico para ir, y al final no fuimos, pero mira, hubiéramos coincidido. El volcán está un poco, bueno, como muchos otros, desconcertando a los geólogos, porque sí, ven que hay allí como una bolsa de magma a 800 metros moviéndose por un espacio de unos diámetros de unos 16 kilómetros, que en algún momento, cuando encuentre una grieta, saldrá, que de momento ya está moviendo toda la Tierra y se han producido pues más de 1000 terremotos, o sea que están todos a la expectativa. 1000 al día. 1000 al día se están produciendo. Claro, pues la expectativa de a ver por dónde encontrará esta grieta para salir, y si cuando salga será más o menos explosivo, y sobre todo el cuándo. Algunos empiezan a decir que bueno, que quizás no salga, que ese movimiento pueda dirigirse a otros lados. O sea, al final es un tema de presión. O sea, este magma caliente pues está presionando bajo tierra, y la tensión podría resolverse con una falla, ¿no? Como con una falla tectónica, algún otro proceso, en lugar de con un volcán. Sí, es posible. Ahora el magma parece estar ahí porque de estos 1000 terremotos diarios que se están produciendo, el hipocentro, o sea, el lugar dentro de la Tierra que está justo debajo del epicentro, no es el mismo. Está en la misma zona, pero no es el mismo, de manera que de ahí deducen que el magma se está moviendo por ahí abajo buscando una salida, digamos. Pero hay una teoría que vincule todo lo que está pasando en torno a volcanes, porque últimamente... Hombre, la vulcanología está avanzando a pasos agigantados. Yo, claro, no soy un gran conocedor del tema, pero sí tienen teorías. Lo que no tenemos es capacidad predictiva. Ni siquiera sabemos qué volcán va a entrar en erupción. Puede ser la palabra F, esa que no me atrevo a reproducir. O se va afinando. Podría ser otro. Sí. Me acuerdo que en el de La Palma se veía, pues bueno, que ciertos gases, hay gases que cuando salen a la superficie, cuando los detectan los medidores, dicen, uy, esto está más cerca ya. Pero claro, ahora en este caso ya es en un punto donde sí que es impredecible. Es decir, hace un tiempo podías predecir que en algún momento saldrá. Es casi como a nivel meteorológico decir, bueno, sabemos que la semana que viene lloverá. Pero vale, ¿qué empezará? ¿A las 2 o a las 3? Esta es la incertidumbre que hay en este volcán. Ya. Es curioso que las autoridades han comenzado a construir una barrera de contención con una altura de entre 6 y 8 metros. Dicen que en 30 o 40 días la tendrán en torno a esa población, con grava y con la tierra que se extrae de una montaña cercana. Esto de intentar contener los efectos de un volcán con una barrera suena un poco a Pompeya casi, ¿no? Pero bueno. Oye, Javier, tú querías hablarnos de una resurrección o algo semejante, de una antigua bacteria, ¿no? Sí. Es en un lago de Florida. Es una historia larga ya. De Florida, perdón, no, de Luisiana. Es que está pues cerca del Golfo de México, ¿no? El estado en el sureste de Estados Unidos. Coincidió en el año 80 que como debajo del lago hay mucha roca salina, una empresa estaba haciendo minería en el fondo del lago, ¿no? Uf, así empieza una película casi, ¿eh? Bueno, desde luego empezó una película de las buenas. Al mismo tiempo, Texaco, una gran petrolera de Estados Unidos también, estaba haciendo prospecciones para intentar encontrar el petróleo ahí mismo, debajo del lago este. Y bueno, no está muy claro de quién fue la culpa, pero coincidieron ambas cosas, y el drill, ¿no? la sonda de Texaco rompió el fondo en el lugar por donde estaba la actividad minera, y se formó un agujero que se tragó
35 hectáreas de terreno, 11 lanchas, media casa, y abrió un desagüe natural que tenía el lago hasta el Golfo de México. Se invirtió de manera, o sea, se abrió tal boquete en el lago que el desagüe invirtió el flujo de la corriente y empezó a entrar agua del mar hasta el lago. El agua del mar tiene más o menos un 3% de sal, pero entre eso y la cantidad enorme de roca salina que hay en el suelo del lago, que por eso estaba ahí la actividad minera, se formó un agua con un 30 y pico por ciento, 30 y tantos por ciento de sal, prácticamente salmuera, saturada. Y ahí, en esas aguas hipersalinas, han encontrado una bacteria. Técnicamente es una arquea, pero bueno, no tenemos por qué entrar en eso. Sí, bueno, pelillos a la mano. Son conocidas porque soportan condiciones muy extremas de temperatura o de salinidad, en este caso. ¿Pero esa bacteria puede acabar con el mundo? No, porque en cuanto la concentración de sal baja por debajo del 10%, se muere. Por eso, si la bacteria está ahí ahora, supone que es que estaba dentro de la roca salina, y que este accidente de algún modo la ha despertado, ¿no? Porque la roca se ha disuelto en el agua en estas concentraciones altísimas de sal. Y bueno, esos depósitos salinos se formaron hace 120 millones de años, en tiempos de los dinosaurios. No quiere decir que la bacteria tenga esa edad, pero bueno, en principio sería posible que la tuviera, ¿sí? ¿Es normal esto? ¿Es habitual que haya una resurrección de una bacteria? No que sepa, o al menos no que sepamos, porque claro, en este caso el lago está había dos empresas ahí grandes y está en un país con unos recursos científicos muy avanzados. Pero si estas cosas ocurren en otro lado, podemos no enterarnos, simplemente. Hay estos fósiles vivientes, ¿no? Un caso famoso, no con bacterias, sino con bichos grandes, como el celacanto. El celacanto se le llama fósil viviente porque proviene de los tiempos en que los peces salieron a tierra. O sea, conquistaron tierra firme, ¿no? Sí, porque se van a desarrollar viviente, como pulmones. Sí, exacto, que tienen unos primordios de pulmones, tienen las aletas lobuladas de donde provienen nuestros brazos y nuestras piernas, ¿no? Son nuestros abuelos, un poco. Pero este bicho se pensaba extinto desde hacía siglos. Y apareció uno hace unos años, hará 10 o 15 años, apareció uno por ahí en las costas de África. No se sabe dónde había salido eso. Fósil, pero eso parece una notición, ¿no? ¿Y qué se ha hecho con ese ejemplar? ¿Estará en Sotheby's, en una subasta? Pues no, fíjate que no sé qué ha sido de él. Sí se dio la noticia en la época, hará 10 o 15 años, yo te digo. Pero luego, sí, como hacemos muchas veces los periodistas, no la rematamos. Oye, Pera, nos recordabas hace unos días que cuando empezamos esta sección nos pasábamos el tiempo hablando de exoplanetas, que era tu tema favorito. Cada vez que pronunciabas esa palabra te tomabas un vaso de tequila. Pero nos hemos olvidado un poquito de ellos, ¿no? Bueno, hay demasiado, ¿no? Es que es lo que pasa, es que se están descubriendo, o sea, cuando empezamos esta sección era 2016, fíjate ya, ¿eh? Y en ese momento, pues bueno, descubrir un exoplaneta era noticia. Y ya llevaba unos años siendo noticia, pero claro, cada vez que se descubrió un exoplaneta peculiar lo comentábamos, y me acuerdo que teníamos una especie de coña interna de que decía, ¡hala, otro exoplaneta! Y entonces nos dimos cuenta de lo que después ha ocurrido, que se van descubriendo tantísimos que deja de ser noticia, deja de ser especial encontrar un nuevo planeta extrasolar dando vueltas a una estrella. Lo que pasa es que esta semana sí que se ha encontrado uno que tiene algo muy singular que dices, bueno, eso se tiene que comentar, que es que llueve arena. Es un planeta que está a 200 años luz de distancia, que está muy, muy, muy caliente, es grande, casi tanto como Saturno. Y lo que se ve en la atmósfera es que está tan caliente que los silicatos que hay, las partículas así sólidas, se evaporan, o sea, se vuelven, más que se evaporan, se volatilizan, se vuelven como partículas muy finas que están formando como una especie de nube, y
a la que suben hacia arriba, pues desciende la temperatura, se van condensando, forman como granos un poco más grandes y empieza a llover arena. Entonces, casi antes de llegar a la superficie del planeta, la temperatura vuelve a crecer tanto que vuelven a volatilizarse y subir. Entonces, como una especie de ciclo parecido a la lluvia que tenemos aquí, pero con arena. Y no sé si este planeta va a ser muy interesante para Elon Musk. 200 años luz. Es que a mí lo del misterio de los... a mí me gustan por eso. O sea, saber que a 200 años luz de distancia, que es una barbaridad. O sea, un rayo de luz tarda 200 años en llegar a ese planeta. Somos capaces, gracias al James Webb, que es el telescopio espacial que hay desde hace 1 año y medio o algo así, mirando con más precisión el espacio. O sea, somos capaces de saber lo que ocurre en la atmósfera de ese planeta. O sea, esto es alucinante en sí mismo, ¿no? Es difícil de comprender, o sea, no de comprender, pero sí de asimilar, ¿no? Esas distancias, sí. Esos volúmenes. Oye, una última cosa, y además, mira, coincide con el despido de la cara visible de ChatGPT, ¿no? Sí. Sam Altman, creo que se llama, ¿no? Altman, sí. GraphCast, que es la inteligencia artificial que ha presentado Google esta semana, que predice el tiempo para los próximos días en menos de 1 minuto. No sé si esto va a acabar siendo una herramienta de telediario o básicamente es más de lo mismo. Yo creo que sí, que lo veremos en los telediarios, ¿no? Sí. Porque las predicciones superan a los actuales sistemas, que son supercomputadores con miles de procesadores, y esto puede correr en un simple ordenador portátil con 2 o 4 procesadores. O sea, manejando los mismos datos. Sí, gracias a las mismas conclusiones. Sí, gracias a mejores incluso. Mejores predicciones. Son las dos cosas. O sea, acierta más. Ya hay modelos de inteligencia artificial aplicados a meteorología. Es un campo donde se presta mucho que la inteligencia artificial actúe. Y el machine learning. Pero este que ha presentado DeepMind, pues igual que hizo con AlphaFold y otras aplicaciones concretas de la inteligencia artificial, sea para predecir estructura de proteínas o para predecir el tiempo, pues lo que han publicado es que funciona mejor y lo que decía Javier, en un ordenador mucho más sencillo que los superordenadores costosos y tanto a nivel económico como de energético que tenemos. Entonces, el secreto está en un hardware, no es ya software, o sea, programación, sino que los chips tienen un hardware optimizado para este tipo de tarea, ¿no? Es quizá la gran novedad de DeepMind. Javier San Pedro y Pere Estupiñán, el domingo que viene, más y más tiempo. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. I'm gonna miss you when you're gone. There's no point lying to the worlds where we belong. So long, pretty baby. So long, pretty soul. I'll see you in the next life, I suppose. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.